Bueno, nosotros somos unos alumnos de Magisterio, Ane, Ari, Nerea y Javi, y vamos a debatir vamos a tratar un par de preguntas que tenemos sobre las innovaciones. Para empezar, según vosotros, ¿qué son las innovaciones? Bueno, una innovación es lo que en una anterior clase tratamos, de didáctica. Una innovación yo creo que es a un elemento, bien sea un sistema o como un aparato electrónico, añadirle una cualidad o un elemento nuevo. Yo creo que esa sería la definición más básica o simple. Sí, yo creo que es añadirle o también cambiarle algo para que haya una mejora. Sí, para intentar dar una mejora en ese sistema. Puede ser también una innovación buena o mala, también puede retroceder lo que está pasando. ¿Vosotros creéis que las reformas y las innovaciones son lo mismo? No. Yo creo que las reformas son cambios, pero pueden retroceder, como ha dicho Nerea, y las innovaciones son siempre establecer algo nuevo o intentar establecer algo nuevo. Efectivamente, ¿no? Todas las innovaciones son reformas, pero no todas las reformas son innovaciones. Es decir, lo que estábamos diciendo antes, tú decías, una innovación puede ser un cambio. Yo ahí tendría mis dudas porque una innovación no es solamente es un cambio y es que es algo nuevo. Si solamente es un cambio o es un cambio para atrás, ya es una reforma. Yo creo que es algo que se debería diferenciar y nosotros a la hora de hablar no diferenciamos. Puede llegar a ser lo mismo porque, como he dicho antes, una innovación es añadir o cambiarle algo y las reformas suelen ser cambios, entonces puede llegar a ser lo mismo, a no ser que, como ha dicho Ari, sea que ese cambio sea para retroceder hacia atrás. En ese caso ya no sería una innovación. O no, Yo creo que una innovación siempre miras para mejorar algo. O sea, en cambio una reforma también miras para mejorar algo, pero una reforma es como cambias lo que antes estaba puesto. Entonces tampoco se ve los efectos que puede tener ese cambio, puede también retroceder o bien también mejorar. Creo que una innovación es más una actualización y una reforma es algo que se puede hacer a conciencia o sin necesidad de que haya, sin necesidad de hacer una reforma. Y ahora vamos hacia atrás. ¿Y qué innovaciones se dieron en vuestra etapa escolar? ¿Notasteis? Bueno, nosotros sí, porque tú, ella y yo éramos de la misma escuela, una escuela de Tolosa religiosa, y en Tolosa teníamos 3 escuelas religiosas, eran 3 entidades distintas que se juntaron, y nosotros sí que no, yo creo que la mayor innovación que se dio, estábamos ¿Verdad? Puede ser. Que bueno, luego no ha ido tan mal, no nos ha ido tan mal, pero... Pues yo el único cambio que vi fue que volvimos a trabajar en chocos, trabajábamos cada vez más en grupos y empezamos igual a exponer trabajos que hacíamos delante de toda la clase, pero si no, no hubo demasiados cambios. ¿Crees que ha habido muchos cambios desde la época de nuestros padres, abuelos a hoy en día? Yo creo que ha cambiado bastante porque antes se le daba más importancia, por ejemplo, a la religión y aprender todo y memorizarlo todo, y ahora en cambio pues se le da más importancia a aprender, pero comprendiendo lo que se está aprendiendo y a partir de unas bases que tú ya tienes. O sea, que yo creo que ahora se aprende un poco mejor y aparte la metodología es mucho mejor y también hay innovaciones en la tecnología y yo creo que esto ayuda bastante para aprender mejor. Es evidente que ha habido una mejora radical, ¿no? Pues desde los tiempos de la letra con sangre entra hasta, como ha dicho Nerea, hoy un mundo tecnológico con miles de artilugios y métodos nuevos para dar clase y para aprender. Yo creo que es una innovación clara y yo creo que eso en parte se lo debemos a los pedagogos o psicólogos de los últimos años. O sea, una gran mejora, pero por todos los ámbitos, desde que se han cambiado los libros de texto, introducción de la tecnología y principalmente lo que ha dicho Javi, que por ejemplo los profesores están mucho mejor formados ahora
que hace 50 años. Bueno, mejor, distinto, tan distinto. Bueno, igual, Como de sabiduría, tienen Es otra mentalidad. exactamente, los profesores de hace 50 años igual sabrían más de los de ahora, pero no sabían tanto cómo enseñar. Eso era más una disciplina y no era un don. El saber no hace el profesor, o cómo es. Sí, algo así. ¿Vosotros haríais alguna innovación en la escuela o en la universidad? Yo pondría todo de patas arriba. Hay muchísimas cosas que cambiar, bien en la universidad y bien en la escuela. Yo creo que es más fácil hacer una reforma o una innovación en una escuela, Yo también creo. un cuerpo más pequeño que una universidad, porque una universidad siempre es algo más grande. Y porque en la universidad ya venimos formados de antes y es más difícil cambiarnos las costumbres y el método de trabajar. Pero, aun y todo, creo que es más fácil en la escuela porque en la universidad, o sea, yo creo que en la escuela las clases son más monótonas y así, y en la universidad sí que tienden a hacer las clases utilizando diferentes metodologías. Un poco más a cada uno a su manera, ¿no? Claro, Y aparte profesor, creo que claro. también habría que invertir bastante, porque para hacer una reforma, una innovación, por ejemplo en la metodología o para poner los ordenadores y así, pues yo creo que habría que invertir bastante en ese aspecto. Yo creo que para poner ordenadores, en todas las escuelas hay ordenadores y en todos los colegios hay suficiente tecnología para trabajar de otra forma, pero no se trabaja porque igual no hay tanto material preparado para ello. Hay muchos libros de texto que se pueden utilizar, pero igual no hay tantas aplicaciones para trabajar de otro modo. Y para terminar con este debate, ¿creéis que una innovación siempre supone una mejora? No, claramente no. Una innovación, y encima el caso de España yo creo que es claro, estamos teniendo reformas muy constantes que se hacen casi sin pensar. Entonces, todas estas innovaciones no son mejoras, porque no sabemos siquiera si son mejoras o son Porque atrasos. no tenemos tiempo para averiguarlo. Hay una falta de diagnóstico claro en el colegio. Entonces, si yo no veo en qué he fallado o si el sistema educativo que está vigente en un momento cualquiera, si yo no lo evalúo y veo qué hay que reformar, una reforma totalmente insensata, no tiene ni pies ni cabeza cambiar lo que no se sabe si hace falta cambiarlo. Eso es, y al hacer una innovación puede que los alumnos no se adapten y sea para ellos que no se les puede entorpecer su vida. Y aparte creo que la innovación también está totalmente unida con la política, porque yo creo que solo se mira al dinero más que nada y que solo se mira a los intereses de cada uno y no se mira para los intereses de todo el mundo y para los Al bien común. Sí. Yo creo que si continuamos así, dentro de 20 años habremos tenido otros 5 sistemas y habrá habido alguno que es muy bueno, pero no nos habremos dado cuenta de lo útil que es y de la mejora que nos habría hecho.